Sabe que estaba analizando que en el cristianismo existe mucha confusión entre cuál es el trabajo verdadero que debería tener o realizar la iglesia de hoy en día. Mucha gente que se dice ser cristiana, mucha gente que dice que ama a Dios, mucha gente que congrega en una iglesia, a veces tiene la confusión de cuál es la función de la iglesia hoy en día. Por ejemplo, existen personas que creen que la iglesia debería encargarse netamente de una obra social. ¿Se han puesto a pensar la cantidad de gente que viene a las iglesias solo para pedir? Algunos piden dinero, otros piden comida, otros piden ayuda psicológica, otros piden ayuda en problemas socioemocionales. Cuando están pasando conflictos con los hijos, están pasando conflictos con el esposo, con la esposa, están a punto de divorciarse, qué sé yo, y tienen problemas socioemocionales. Otros vienen a la iglesia para que los saquen de los vicios, del alcohol, de las drogas, de la prostitución, etcétera, porque piensan que el objetivo principal de la iglesia es hacer la obra social. Otras personas piensan que la iglesia debería dotar de buenos cristianos o buenos ciudadanos a favor del pueblo, porque dicen, todas las personas cristianas que están en las iglesias deben salir a los cargos públicos porque ellas son honestas. Tienen que ser personas no corruptibles, deben ser agradables, tolerantes. En otras palabras, deben ser un ejemplo para la sociedad. Otros creen que la iglesia no debería involucrarse en la política, por ejemplo. Piensan que Dios no está en medio de la política, sino que Dios está encerrado en las iglesias y que esto es solo para los ingenuos que no pueden desenvolverse en otros campos. Por eso dicen, los cristianos son medio vendeambaiba, medio caído en la estera, y creen que los cristianos son tapados. Por el otro lado, existen personas que dicen que la iglesia no debería hacer nada. ¿Por qué? Porque es la novia de Cristo. Y como ya Cristo está pronto a regresar, lo único que tiene que hacer es prepararse para su llegada. No tiene que hacer más nada, no se tiene que meter en nada. Porque cuando venga Cristo, la iglesia se va con él y va a reinar por una eternidad. Ahora pregunto, ¿cuál es tu manera de pensar? ¿Qué crees que la iglesia debería hacer hoy en día? Te he puesto 4 ejemplos de lo que mucha gente habla, dice, piensa. No sé si estás en uno de esos grupos, de repente estás en todos los grupos, o quizás no estás en ninguno de los grupos de los que he mencionado en este tiempo. En síntesis, nosotros podemos ver que existen 2 corrientes. La una, que tiene que ver con hacer todo tipo de obras para poder asegurar la salvación. Y la otra que tiene que ver con no hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. Hoy quiero hablarles de este tema, salvados de las obras para hacer obras. Esto pareciera como una contradicción, ¿no? Salvado de las obras, pero para hacer obras. Parece algo raro. Pero vamos a ver a qué se refiere exactamente y nos vamos a encaminar a hacer las cosas a la manera correcta y en la manera bíblica. Vaya buscando ahí en su Biblia el libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 14 al 17. Aquí el apóstol Santiago en su carta nos habla de un tipo de obras que demuestran la fe del cristiano. Si puedes ir conmigo, vamos a dar lectura. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. O sea que aquí el apóstol Santiago nos habla y nos dice de un tipo de obras que demuestran la fe del cristiano. Y en el versículo 18 que está a continuación dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por un lado nos está diciendo las obras en realidad no te ayudan de mucho, pero si tú no haces obras no estás mostrando que tienes fe. Y ahí nos está desafiando a hacer un cierto tipo de obras. Y uno puede decir, caramba, ¿quién entiende a estos apóstoles medios cuadrados? Sin embargo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Un momento. Aquí hay una contradicción en la Biblia. Aquí los apóstoles están dando el uno contra el otro. ¿Cómo que el apóstol Santiago dice la iglesia debe hacer obras? Y el apóstol Pablo dice no es por obras que se salva la gente. ¿Cuántos entendieron esta confusión? ¿Nada? ¿Cuántos no entienden? Levante su mano para que vamos a ver. Muy bien, gloria a Dios. Me encanta cuando usted levanta la mano porque usted está aprendiendo. Yo voy a decirle, amados, que de ninguna manera existe una contradicción en la palabra. Lo cierto es que las personas toman versículos aislados para sustentar cierto tipo de acción. Y ahí es donde se causa la confusión. Jamás se contradice la palabra, jamás los apóstoles han contradecido el uno al otro. Por lo tanto, en la Biblia no existe contradicción alguna. Lo que pasa es que tenemos que aprender a leer y tenemos que entender lo que Dios está hablando. Fíjese que el diablo aprovecha cuando la gente toma versículos aislados, porque es una estrategia de las tinieblas para que la gente quede confundida, para que se aleje de la iglesia, que se aleje del reino y desde luego que se aleje del propósito para el cual Dios le envió a esta tierra. Porque cuando la gente está confundida dice, no, yo prefiero tener mi mente clara, entonces mejor me alejo, mejor salgo porque ahí salgo más chipao que colepeji. Entonces por eso la gente no entiende de que es una estrategia de Satanás llevarte a ciertos versículos que tal vez dan la impresión de que hay una contradicción. Sin embargo, tenemos que dar un vistazo a lo que el Espíritu Santo nos dice. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña que ninguna persona puede ser salva por medio de las obras. Es más, en su carta a los Gálatas lo deja bien clarito. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces vamos entendiendo que nadie puede llegar al cielo por ser buena persona. Vamos a entender que todo lo que tiene que ver solo con obras se conoce como religión. Cada vez que usted escucha la palabra obras, usted tiene que casarlo con religión. No estoy hablando de las obras de construcción, ¿no? Pero usted tiene que casar en su mente, cuando hablamos de obras de caridad y demás cosas, debe casarlo con religión. ¿Dónde dice eso? Vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno se cree, ¿qué cosa? ¿De qué está hablando? De religión. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora dice, la religión pura y sin mácula, la palabra mácula quiere decir mancha, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué cosa? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, el hacer obra social, el poder ayudar a un necesitado, eso se llama religión. El hacer esas obras se llama religión. Por lo tanto, aquellas personas que piensan que la iglesia de Cristo debe dedicarse a hacer obras,
está pensando en simplemente religión. Por eso es que cuando la gente le pregunta, ¿y usted de qué religión es? A veces usted dice, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy testigo, yo soy a la religión que usted crea pertenecer. Por eso es que aquí nosotros le enseñamos que necesitamos ser libres de la religión para aprender a ser hijos de Dios y tener una relación personal con el Padre. Porque tu relación con Dios no tiene nada que ver con la religión. Porque la religión es hacer obras. Y las obras no te van a llevar al cielo. Las obras no te van a hacer merecedor del reino de los cielos. No estoy diciendo que hacer obras sea malo. La Biblia tampoco dice. Más bien, aquí dice el apóstol Pablo que la religión pura y sin mancha justamente es hacer obras en favor de los huérfanos, las viudas y los necesitados. ¿Eso es bueno? Claro que sí. Es muy bueno, pero eso no te va a llevar al reino de los cielos. Eso no te va a llevar a la presencia de Dios. Entonces cualquier persona que dice yo soy bueno, yo no miento, yo no engaño, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo, yo estoy haciendo buenas obras, no te va a llevar al cielo esas actitudes. Siento mucho dar esa mala noticia, pero eso no te va a llevar a los cielos. No te va a llevar a la presencia de Dios. No te va a llevar a convertirte en un hijo o una hija. No quiere decir que tengas que dejar de hacerlo. Está bien que lo hagas, pero no te va a llevar al cielo. Porque lo único que te lleva a la presencia de Dios es transformarte en ser un hijo, una hija de Dios. ¿Se acuerdan que estamos en un trabajo que Dios nos dio este año? Estamos en un proyecto que se llama One to One. Es decir, ganar 1 a 1. Y por esto te estoy dando estas herramientas para que todo aquel que te diga, mira, yo hago esto, tú tengas la respuesta. Muy bien, lo estás haciendo excelente. Te felicito. Ojalá hubieran más personas que hagan lo que tú haces. Pero tengo que decirte que esto no te va a llevar al cielo. Tengo que decirte que esto no te va a hacer un acceso directo al Padre Celestial. Está bien que tú hagas eso, está bien que tú te comportes de esa manera, está bien que compartas con los demás, pero te es necesario ser transformado en el Espíritu y convertirte en un hijo, en una hija de Dios. ¿Me entiendes? Te estoy entregando herramientas para que tú puedas desenvolverte y cumplir tu trabajo, tu misión, tu propósito para el cual Dios te trajo a esta casa. Hacer solo obras es hacer religión. Por lo tanto, la gente que no ha entendido que lo principal es entrar en esa presencia de Dios y cree que el hacer obras de caridad le va a ayudar a llevar al cielo está totalmente equivocada. Por otro lado, la gente que se la pasa todo el día parloteando, recitando versículos, condenando a los demás con la Biblia, aquellos que se creen más santos que el santo, se creen más santos que el Espíritu Santo, ¿no? Esas personas que dicen que no hay que hacer nada, que no necesitas ayudar a otros porque ya Cristo lo hizo todo. Hay que ayudarlos a salir de esa ignorancia, hermanos, porque ellos también están totalmente equivocados. Aquel que dice, no, Dios sabrá levantar a otros. Yo aquí ayuno y oración solamente. No, a mí no me digan nada porque yo me meto aquí en la iglesia y voy a estar de rodillas hasta que Cristo venga. Hermanos, si te pones a pensar, el apóstol Santiago dice, hey, yo quiero ver tu fe por medio de tus obras. O sea que el estar encerrado no significa que te vas a ir al cielo. El estar metido solamente leyendo tu Biblia o estar parloteando, alardeando que conoces muchos versículos bíblicos, no te va a llevar al cielo. Porque te tengo una noticia. Si es que logras llegar al cielo, Dios no te va a tomar un examen de Biblia. Parece que no se alegraron. Dios no te va a decir, a ver. Marcos 16:15, ¿qué dice? Aplazado al infierno. No, Dios no te va a tomar un examen de Biblia. Entonces, aquellos que dicen, ay, es que a mí me cuesta memorizar. Está bien, amado. No necesitas memorizarte los versículos. Necesitas ponerlo en práctica y que se hagan un hábito en tu vida. ¿Dónde está escrito en la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo.
No sé, ni necesitas saberlo. Necesitas ponerlo en práctica. Necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo. Necesitas buscar de ayudar a otro como si tú necesitaras que te ayuden. No necesitas tenerlo en la cabeza. No necesitas saber dónde está ese versículo para que Dios diga, oh, este sí que leyó la Biblia. ¿De qué te sirve leer si no lo pones en práctica? Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Yo quiero ver tu fe, pero por medio de tus obras. Es que la gente está equivocada del concepto de lo que la Biblia dice que la iglesia debe hacer. De entradita, cuando tú vas a ver películas de terror, que por cierto, si lo hacías ya no lo hagas, porque son puertas que tú abres para que vengan espíritus demoníacos, son invitaciones que tú haces. Pero cuando tú veías alguna película de terror, ves que cuando vienen los zombies, ¿dónde corre la gente? A la iglesia. Y corre a la iglesia. Y se mete a la iglesia. Y como que vienen los zombies. ¡Ay! Se metieron a la iglesia. Oh. Mentira, diablo. Porque esto son muros. Aquí no hay otra cosa que muros. Tú eres el portador de la gloria de Dios. Tú eres la iglesia. Tú eres quien tiene poder y autoridad para echar fuera todo espíritu demoníaco. Hermano, como guerrero de Cristo, como apóstol y profeta, mucha gente me llama porque dice, hay cosas raras en mi casa. Me arrastran las sillas, me agarran los pies en la noche. Hermano, he ido a tantas casas a poder enseñarles esto. No es que ay, tengo que vender esta casa, está endemoniada. El endemoniado eres tú, hermano. Tú le estás invitando a que esos bichos estén en la casa. Esos estudiosos de lo paranormal que se van a los cementerios, hermano, son gente que está invitando a Satanás a entrar a su vida. ¿Me entiendes? Entonces cuando veas que hay algo, ay, voy a ir a la iglesia porque allá en la iglesia, ay, me van a sacar los bichos. Hermano, en cualquier lugar te van a sacar los bichos. Nosotros tenemos que aprender que la iglesia debe ser radical. Mira lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que no hay uno más santo que otro. No, es que yo pues me leí la Biblia 35 veces de tapa a tapa. Yo soy más santo que tú. No, no existe eso. Nadie debe tener mayor concepto de sí. Tiene que pensar con cordura y de acuerdo a la palabra de Dios. Todos, escuche bien, todos, y lo digo por tercera vez, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No hay uno más santo que otro, ni otro más diablo que otro. Lo que sí, hay personas que toman malas decisiones que los lleva a acarrearse consecuencias. ¿Me entiende? Por eso el apóstol Pablo dice, hey, nadie se crea más santo que otro. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, que aquellos que solo piensan que porque están usados por Dios, aquellos que piensan que porque comparten un versículo con otro, aquellos que piensan que porque vienen al ayuno el día sábado, aquellos que piensan que porque oraron una hora en el día, están más santos que nunca. Presta atención, ahí Jesús dice, hey, tú puedes haber echado fuera demonios, tú puedes hasta haber resucitado muertos, puedes haber hecho todo tipo de milagros, pero quiero que sepas que todo eso lo hiciste por mi gracia, no por ti, no porque tú tengas más autoridad que otros. Así que no te creas más que nadie. Por eso aquel que se quiere vanagloriar de que es más santo que otro, hey, aterriza en esta tierra. Pon tus pies sobre la tierra y entiende que Dios te trajo aquí con un propósito, y es llevar su palabra, salvar vidas, enseñarles, proteger, pero jamás sentirte más que nadie. Yo sé que esta clase de mensaje no le gusta a la gente. A la gente le gusta esos mensajes donde dice, vas a ganar plata, te vas a casar con un churro, te está esperando la Miss tanto.
ahí es, ¡oh, aleluya! Pero cuando hay un mensaje que te está corrigiendo, chica, ¿para qué vine? Era que me haya quedado en la casa. Amado, lo que te estoy dando son herramientas para cumplir tu propósito. Debemos dejar las obras de la carne, hermanos. Es decir, el hombre carnal. ¿Se acuerdan que ya les enseñé de los tipos de hombres? El espiritual, el cristiano espiritual, el cristiano carnal. ¿No es cierto? Las obras de la carne y el viejo hombre deben ser dejadas para poder tomar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 hasta el 23. Ahí vamos a leer, para que podamos entender cuáles son las obras de la carne, las que nos impiden estar en el reino del Señor. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Entonces, las obras de la carne tienen que ver con todo lo que tu alma desea hacer. Las obras de la carne tienen que ver con todo lo que tu alma quiere, desea y a veces lo hace. Vamos a echarle unas cuantas chelas, hermano, que hace calor. Si Jesús convirtió el agua en vino, yo puedo convertir mi plata en cerveza. Y echémosle. Pero hermano, la Biblia dice, todo me es lícito. Y cortaron allí, ¿no? No siguió leyendo. Porque dice, pero no todo te conviene. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aquí dice que las obras de la carne, lo que anhela, lo que desea, lo que quiere tu cuerpo, no te conviene. Es mejor dejar esas obras de la carne para tomar las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Las que dan fruto, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te das cuenta? Debemos dejar las obras de la carne, del hombre viejo, de ese cuerudo, para tomar las obras del Espíritu. Entendamos que hemos sido salvados de las obras. Es decir, que nadie tiene que hacer nada especial para poder salvarse, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero todo aquel que es salvo debe hacer obras para demostrar su fe. Entonces veamos qué obras tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 14 en el versículo 12? Y con eso vamos terminando, porque creo que es demasiada información para asimilar en una sola sesión. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién creen ustedes que dijo estas palabras? Jesús. Estos barbijos odiosos que no me dejan escucharlo bien. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Recuerden que Jesús dijo, no los dejaré solos, vendrá un consolador. Pero no solo que vendría el consolador, sino que él dijo, yo estaré con ustedes todos los días de tu vida hasta que te cases y tu suegra vaya a vivir a tu casa. ¿No está eso? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Así se acabe este mundo o tu mundo. Pero Él prometió estar con nosotros. Por lo tanto, no será difícil la tarea. Y si Él dijo que tú podrías hacer mayores cosas que Él, tenemos que aprender qué cosas son las que tenemos que hacer. ¿Qué obras vemos en la Biblia que hizo Jesús? Y nosotros también tenemos que hacer. Anote allí. Primero, enseñó sobre el reino. Entonces, ¿qué obra tendría que hacer la iglesia? ¿Qué obra tendrías que hacer tú? Lo primero es enseñar el reino.
Mostrar que hay un rey que tiene hijos, que nosotros podemos convertirnos en príncipes y princesas, hijos del gran rey de reyes y señor de señores. Mostrar que hay un reino que está por encima de cualquier gobierno en esta tierra. ¿Me entiendes? Tienes que conocer más del reino para poder enseñar. Pero eso no significa mejor voy a entrar a estudiar y cuando me gradúe recién voy a enseñar. No, tú puedes ir enseñando lo que vas aprendiendo día a día. Esto que estás aprendiendo hoy, tú lo puedes compartir con otros. Si tú dices, pucha, me fregó apóstol porque ahora usted metió tantos versículos que ya me chipé. Entonces, cuando subamos esta palabra al canal de YouTube, compártelo. Y así estarás ayudando a otros a entender lo que hoy tú estás aprendiendo. Amén. Número 2, ¿qué más hizo Jesús mientras estaba en esta tierra? Dice la Biblia, sanó a los enfermos. Eso quiere decir que tienes que invertir en comprar mucha medicina para llevarle a los enfermos. ¿No? ¿Qué hay que hacer entonces? Exacto. Lo primero es activar tu fe. Creer que tú eres un hijo o una hija de Dios, que tienes el poder y la autoridad delegada por Cristo, por la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario, y tienes autoridad para hablarle a la enfermedad y ordenarle que salga, número 1, de tu cuerpo, número 2, del cuerpo de otros. Entonces, ¿qué haces cuando estás enfermo? Si quieres algo visual, te vas a un espejo y dices, Señor, así dice tu palabra. Impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que ahora me declaro sano y libre de todo azote en el nombre de Jesús. Amén. Y por si acaso me compro esta medicina. Ahí ya fregaste tu fe. ¿Me entiendes? Ahora, si tú dices, pucha, me fregó porque no tengo ese nivel de fe. Ejercítate. Y empieza diciendo, voy a ir a la farmacia y voy a comprar este medicamento. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro que voy a tomarlo una sola vez y con esto voy a estar sano. Y te vas ejercitando. Entonces tú te tomas ese medicamento y cuando quedes sano con una sola toma, vas a decir, funciona. La próxima voy a orar sin medicamento. Y vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque la fe es como un músculo que debe ejercitarse. Y para poder sanar a otros, tú tienes que ejercitarte orando por ellos. Pero no vayas a orar diciéndole, Señor Jesús, si quieres, sánalo. Si no, llévatelo. No vayas a orar así. Porque muchos enfermos, si fueron delante de Jesús y le dijeron, si quieres, sáname. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí quiero, sé sano. Así que no es que Jesús no quiera hacer un milagro de sanidad. Es que a veces nuestra fe está en proceso de crecimiento y necesitas hacer declaraciones. Amén. Número 3, ¿qué hizo Jesús? Corrigió a los que estaban enseñando en una forma equivocada. ¿Cuántas veces hemos visto en la palabra que Jesús iba delante de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y les enseñaba que estaban equivocados? Entonces, no se trata de pelear, amado. Porque yo veo a algunos cristianos que, si Dios quiere y la Virgen no se mete, vamos a hacer las cosas bien. Y se enoja el otro. ¿Y cómo vas a decir eso de la Virgen? Y se ponen a pelear, hermano. Decime, ¿en qué parte de la Biblia Dios te mandó a pelear? Si hay alguien que dice, no, yo soy devoto de la Virgen de Urucupiña. Ok, está bien. Enséñale a redireccionar su fe. Es inevitable que María fue una mujer espectacular, única. No había otra como ella en la faz de la tierra. Por eso Dios Todopoderoso la escogió para ser el contenedor de su hijo, su único hijo. Pero no debemos olvidar de que así como tú y yo, María era humana. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que redireccionar esa fe que la gente tiene en otro humano para llevarla al Dios Todopoderoso, que fue quien creó a María en el vientre de su madre. No se te ocurra cometer esa tontera de decir, no, religioso, idólatra, te vas a ir al infierno. Oye, porque no te mandó a eso el Señor. Jesús jamás, y lo repito, jamás fue a pelear con la gente. Les enseñó. ¿Se enojó? Sí. Se enojó cuando la gente cueruda no hacía caso a las enseñanzas. Se enojó. Y la Biblia dice que hasta los chicoteó. Así que no me hagan enojar, porque aquí ya varios han llevado. ¿No ves? Se enojó, claro que sí. Y dice la Biblia que se enojó tanto que él hizo un chicote y entró al templo
a todos los que querían convertir la casa de Dios en un muladar. Enseñó, sanó enfermos, corrigió a los que estaban en un error. Número 4, se preocupó por suplir las necesidades de la gente. Y no solo necesidades biológicas, como darles de comer. Un día los discípulos le dijeron: maestro, la gente nos ha seguido todo el día, están con hambre, despídelos, que se vayan a las aldeas a comprarse comida. Pero ¿qué le dijo Jesús? Denle ustedes de comer. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba enseñando que en el reino la provisión es para todos.